Ustedes bienvenidos, buenos días. Yo quisiera partir recabando de ustedes un breve significado. Hemos escuchado las intervenciones de la vicepresidenta de la República. A propósito, ella habló e intervino en representación del presidente de la República, Alejandra Vicuña. Llamó la atención que no se encuentre el primer mandatario. Ella manifestó que justamente la característica del sistema democrático es la convergencia, no solamente de quienes piensan igual, sino sobre todo de ese pluralismo que debe existir. Hoy el país recupera y fortalece la democracia, ha dicho lo propio la presidenta del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué significado tiene para la historia nacional este día, doctor Verdesoto? Partamos por allí, bienvenido, buenos días. Gracias, Carmita, buen día, gratísimo estar con ustedes en el panel. Bueno, hay varias significaciones, ¿no es cierto? La primera importante es, una vez más, se utiliza un mecanismo de democracia directa dentro de este proceso de democratización que vive el Ecuador desde el año 79, y en ese sentido creo que vamos afinando cada vez más qué debe ser ese mecanismo, y habrá que reformarlo en la medida en que la experiencia así lo demuestre. Digo, habrá que reformarlo en el sentido de crear nuevas condiciones para que la expresión de democracia directa sea una expresión más fidedigna del pensamiento popular. ¿Qué importancia tiene en este momento de la historia ecuatoriana? Muchísima. Ecuador ha atravesado está terminando de atravesar una década de autoritarismo, una década de distorsión del ejercicio democrático, una década de caudillismo exacerbado, y en este rato las preguntas permiten que una nueva institución, o restituir una institución que yo la había denominado alguna vez como escrita en piedra en la democracia ecuatoriana, que es tratar de no tener reelecciones que estimulen caudillismo, sino más bien tener un sistema electoral que permita una mayor fluidez en la construcción de los liderazgos. Bueno, ahora se ejercita esa posibilidad, es decir, la posibilidad de que el Ecuador tenga una institución desde la cual se puedan rediseñar otras, cambiar otras instituciones que estimularon ciertamente la corrupción y el autoritarismo. Creo que en el caso ecuatoriano también, el día de hoy, estamos asistiendo a ciertas definiciones de desarrollo importantes en el mediano plazo del Ecuador, tanto en los temas relativos a la minería metálica como no metálica, y los temas relativos a proceso urbano. Y por último, ciertamente también estas definiciones de desarrollo, entraremos sobre el tema de la violencia y de la corrupción. Tal vez el tema central que va a preocupar en términos de la inteligencia política con la cual se trate la reglamentación es el tema de la conformación del Consejo de Participación Transitorio, un consejo que tiene a su cargo tareas muy importantes en su visión amplia, en su lectura amplia del resultado y de la pregunta, tareas muy amplias de lectura de los procederes de organizaciones, de al menos 18 instituciones que tuvieron actuaciones políticas en la última década, y que requieren ser evaluadas, requieren ser miradas, requieren ser sujetas a la impugnación ciudadana y requieren fundamentalmente ser rediseñadas. Yo creo que lo que se abre este rato es básicamente una posibilidad de expresión popular, y también una posibilidad para los actores políticos y fundamentalmente para el Ejecutivo de una lectura adecuada de lo que se exprese por el pueblo en el resultado del día de hoy. Doctora María Paula Romo, la Constitución en su artículo 1, inciso 2, dice claramente: la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad. Esta Constitución fue aprobada en el año 2008, la Constitución de Montecristi. No obstante, nos relataba el doctor Verdesoto la serie de arbitrariedades que se cometieron con esta misma Constitución. ¿Cómo entender esa contradicción? Buenos días, Carmita. Buenos días a las personas que siguen su programa, y qué gusto compartir el panel con Luis y Rodrigo en esta mañana. La Constitución es un acuerdo de la sociedad para conducirse de una determinada manera,
y si es que no hay unos mecanismos para obligar a que esa Constitución se cumpla, no hay sistema político que funcione desde la sola voluntad de sus actores, ¿no es cierto? Entonces no se trata de la voluntad de cumplir la Constitución, aunque sería fundamental tener ese compromiso para los actores democráticos, y creo que eso es una parte de lo que ha fallado en estos años. No solamente que no hubo la voluntad de cumplir la Constitución, sino que cuando asomaba algún punto en donde la Constitución les quedaba corta o les apretaba, modificaban la Constitución. No se puede dejar de mirar esta jornada en el contexto desde el que venimos. Yo creo que este es un día importante porque nos permite corregir una cantidad de distorsiones y de cosas graves que han sucedido en el país en los últimos años. Y además, yo no dejo de sentir una cierta alegría porque hay muchos de estos temas que estaban vedados a la decisión de la gente. Recuerden, yo creo que todos tenemos todavía en mente las movilizaciones, las protestas, todo lo que dijimos e hicimos para decir el tema de la reelección indefinida, llévenlo a una consulta. No se puede decidir en las paredes de la Asamblea con esta mayoría distorsionada, en contra de todo principio democrático, y parecía imposible, ¿no? El entonces presidente Correa se impuso, pusieron la reelección indefinida, hicieron una gira por todo el país, casi sacándonos en cara que harían la reelección y que pondrían la reelección en contra de una gran resistencia, y hoy estamos... En contra del pronunciamiento popular del año 2008, ¿no? En contra, además, de los principios de la democracia, porque sí, la democracia tiene que ver con las reglas de mayoría, la democracia tiene que ver con la soberanía que está en el pueblo, pero la democracia también tiene que ver con unos principios que se encuentran inclusive sobre la idea de las mayorías. No podemos ir a una elección y anular o abolir los derechos de las personas, ¿no es cierto? No podemos terminar con los principios democráticos usando mecanismos democráticos, una serie de distorsiones de estos últimos años, y hoy es un día en el que tenemos la oportunidad de corregir las cosas que parecían también imposibles, el tema del ITT, el tema de la minería, y estoy clara en que no son soluciones definitivas porque eso no existe, pero se tratan de pequeños ajustes, se trata de tratar de cambiar el rumbo de la democracia, del país, de sus instituciones, el tema de la reelección, el tema del modelo de desarrollo que tiene que ver pues con el ITT, el Yasuní, la minería, que son muy simbólicos, pronunciarnos sobre cosas que le indignan al país, el tema de los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, echar abajo, desde mi punto de vista, un Consejo de Participación Ciudadana que ha sido un desastre, una vergüenza para la institucionalidad democrática. Creo que es un día en el que tenemos la oportunidad de dar la vuelta a la página, ¿no? Tenemos una nueva oportunidad para que algunas cosas funcionen distinto, sin esta idea de que mañana ya todo va a ser otro mundo. No, mañana vamos a tener un país con problemas muy similares, pero con condiciones para tomar decisiones. El gobierno también, la oposición, las distintas fuerzas políticas. Ya vamos a hablar, María Paula, de las prioridades de mañana, y cuando digo mañana es del 5 de febrero, ¿no? A partir del 5. Rodrigo, ¿qué es la democracia? Siempre está en el debate político la democracia, y se supone que, de acuerdo a toda la normativa, el pueblo es el soberano y en él radica todo el poder. Pero ¿realmente esto ocurre? A ver, primeramente buenos días, Carmen, María Paula, Luis, qué gusto. Este tema de que el pueblo es el soberano y que el proceso democrático natural, el proceso electoral naturalmente conlleva un proceso democrático, es un poco discordante muchas veces. Este es el 14º proceso democrático de elecciones, 13º de elecciones y 14. 12º nos decía la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Son 12 hasta ayer. Pero hay un proceso electoral que nos llevó a elecciones, que fue justamente lo que mencionaba María Paula. Todo el proceso de enmiendas conllevó un aparataje electorero de un año, que nos tuvo ocupados en ese tema. Y el gobierno tomó decisiones en contra de la decisión de las grandes mayorías. Este es el 14º proceso, porque debemos considerar también todos los procesos que vienen desde la primera vuelta donde el expresidente Correa fue candidato. Son 2006, pero más allá de eso, estamos creyendo y nos están llevando a pensar que mientras más elecciones, más democracia hay. Tan así que el mismo presidente Moreno está hablando
de que algo totalmente inconsulto, innecesario y probablemente altamente cuestionado, ahora lo plantea para que haya una nueva consulta, la famosa ley de comunicación. El tema de la ley de plusvalía. El tema de la ley de plusvalía, por responsabilidad con el país, debió haber salido como un económico urgente y tumbársela definitivamente, porque es algo que tiene demorado todo el aparato productivo ecuatoriano desde el 2015, que bajó la intensidad en el proceso de inmobiliario, y ahora seguimos. Cuando revisamos el proceso, mucha gente se ha ido hacia la oposición o apoyo al gobierno, o hacia más democracia, oposición al expresidente Rafael Vicente. Sin embargo, hay preguntas que conllevan temas de fondo. Yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, bueno, primeramente, en opinión personal, no debería existir. No deberíamos estar discutiendo de que un proceso de participación ciudadana debe ser administrado desde un Estado, desde un gobierno, que es el primer punto. Ahora vamos a plantear que se cambien todos los del Consejo. No se están cambiando los que están nombrados por el Consejo. Vamos al tema, ley de plusvalía debe ser eliminada. Creemos que hay los temas de minería, los temas de Yasuní, el tema de reelección indefinida va en contra del sentido de la democracia. Entonces hay que ir viendo, es un proceso nuevo, se abre una puerta para poder plantear nuevos requerimientos, y el día de mañana sí, así como el gobierno toma la decisión de abrir una puerta, pues esa puerta la ciudadanía va a tener que ponerle cuñas en la parte de abajo para que esa puerta sea completamente abierta y no nos dejen solamente observando desde una rendija. Ahora, yo quisiera tomarme unos minutos en el análisis de la democracia representativa, democracia participativa. Decía y refería Rodrigo que nos convocan cada tiempo a las urnas. ¿Es eso democracia? En el debate político siempre se ha hablado de dar ese salto cualitativo, pasar a una democracia participativa. Cuando se incluyó en la nueva Constitución este quinto poder del Estado y el poder de la participación ciudadana a través del Consejo, se habló de la democracia participativa. ¿Qué se requiere para efectivizarla, doctor Verde Soto? A ver, yo en esto suelo ser bastante ortodoxo en términos de teoría democrática, y ciertamente la democracia moderna no puede dejar de ser una democracia representativa. Es decir, cuando los colectivos crecieron, y este es un tema hasta inclusivamente físico, dejó de ser posible tomar todas las decisiones de un proceso político por directa intervención asamblearia de todo el pueblo. Por eso se forma la democracia representativa, es decir, la posibilidad de tener delegados ante colectivos mayores, y consiguientemente se crea un escenario que se desprende de esta posibilidad directa, que es el escenario del sistema político como tal, y se genera, ¿no es cierto?, lo que son las democracias modernas. En esto yo creo que no hay duda. Esto es llevado en términos conceptuales, ¿no es verdad?, a pensar que las modalidades de participación social son formas complementarias de la participación política, dada que la participación política se produce a través de esta forma de representación. En debate actual sobre la democracia directa, se suele decir de modo más taxativo, de que ciertamente la democracia plebiscitaria es una aspiración que puede configurarse bajo diversas modalidades, incluso tecnológicas, en el mundo contemporáneo, pero que la idea de democracia por el pueblo es virtualmente imposible en la democracia global. Lo que hay es una democracia para el pueblo. Esto es, la parte teórica, ¿no es verdad?, la parte conceptual. La realidad es de que las democracias representativas han terminado siendo democracias delegativas, es decir, las formas de construcción, de observación, de cómo se conduce el mandato, de cómo se decodifique ese mandato por parte de las autoridades encargadas de hacerlo. Eso lo veremos a partir del día de mañana, de cómo se decodifique el mandato que se ha dado por una forma directa de construirlo. Es lo que ha dado lugar a esta cosa que se llamó las democracias delegativas, es decir, aquellas democracias en las cuales los ciudadanos delegan
a través de un acto, un intento representativo en determinadas autoridades, quienes se alejan de la construcción conjunta de cómo decodificar ese mandato. El mandato popular en democracia es siempre un mandato que implica que las autoridades lo decodifiquen, lo lean, lo entiendan, lo abran, lo interpreten. Mañana veremos eso. Mañana habrá que hacer un acto de lectura de esta nueva coalición social que se estructura a través de un mandato. Un mandato es una coalición social. Un mandato es una coalición social de hecho que se produce por la convergencia de distintas interpretaciones que hacen los sujetos que otorgan ese mandato, los mandantes, ¿no es cierto? Y que esta coalición social debe ser leída con inteligencia por parte de la autoridad política. Es la inteligencia que veremos mañana. Es verdad, hemos estado acostumbrados a una lectura autoritaria de ese mandato, esa lectura en la cual la mayoría se opone a las minorías. Siempre un mandato democrático es un mandato de dos partes, de mayorías y minorías, de interacción entre las dos. Hemos estado acostumbrados en los últimos 10 años, se hizo una lectura de dictadura de mayorías, de lectura de autoritarismo de mayorías, y no una interpretación deliberativa del mandato de las mayorías. Es eso lo que estamos ahora tratando de ver, y mañana tendremos que ver en nuestras autoridades esa capacidad. A mí me parece fundamental este tema, cómo lograr que sea esa lectura adecuada, porque hemos visto a lo largo de nuestra historia y en las últimas décadas fundamentalmente que los niveles de representación han sido superados por el requerimiento comunitario y finalmente no se ha atendido el requerimiento comunitario. Tenemos varias movilizaciones, lo que ha pasado en las últimas décadas. Doctora María Paula Rumo, ¿cómo lograr la lectura adecuada? ¿Qué elementos convergen allí? En la línea de mirar lo que sucede hoy, la consulta de hoy en un contexto de decisiones políticas del que venimos, el gran cambio va a ser no tomar la consulta como un cheque en blanco. El expresidente Correa, cada resultado electoral lo tomó como una autorización para hacer cualquier cosa. Es decir, aquí está, gané una elección, gané 2 elecciones, gané 3 elecciones, usted no puede ni hablar. Si usted quiere opinar, gáneme una elección. Y luego había que darle la vuelta a eso y decir, bueno, sí, es verdad, la Constitución fue aprobada por muchísimas personas, pero aquí tenemos unas cosas que ya no me gustan, ahora voy por otra, pero si ustedes autorizan se va a cambiar la Constitución. Luego, no importa si ustedes no participan en cambiar la Constitución, como ustedes ya votaron por mis diputados, entonces tenemos autorización para hacer cualquier cosa. Creo que es pasar de esta idea de que una elección, de que la democracia es igual a una elección y que una elección me faculta a hacer cualquier cosa, todo lo que esté a mi gusto. Pasar de esa idea a la idea de que vivir en democracia es mucho más que ganar elecciones. Qué importante que es ganar elecciones, evidentemente, pero vivir en democracia también es tener las reglas del juego claras, respetarlas, que todos los poderes tengan un límite, que la administración de justicia funcione, que haya transparencia en la información, que haya libertad para asociarse, que las distintas fuerzas políticas reconocimiento puedan participar del otro, en los debates. ¿No? Exactamente. Que la democracia tiene que ver con el diálogo, con la construcción de acuerdos, con mirar el futuro, con poner por delante las preocupaciones del país, ¿no? No es solamente a mí se me ocurre que esta ley, yo quiero pasar el resto de la vida dando conferencias sobre neomarxismo. No, veamos si esta ley le va a dar o no le va a dar empleo al país. Entonces, es la manera de tomar las decisiones. Una democracia implica todo eso y creo que el gran giro, que desde mi punto de vista ya ha empezado a darse en estos meses, ¿no? Porque es un cambio significativo el que hoy, quien en la última elección estuvo en la papeleta para vicepresidente, hoy día está preso. Esto no es un asunto menor. Esto significa también unos mensajes contra la impunidad que son muy distintos a los que estábamos acostumbrados. El hecho de que en la última vez que fuimos a una elección, hace pocos meses, lo que teníamos era una discusión sobre hay grandes problemas económicos, en la mesa está servida. Hoy día tenemos unas cifras de verdad y decimos, o al menos nos acercamos un poco más a las cifras, no creo todavía que tengamos todas, pero nos acercamos un poco más a las cifras de la realidad. Eso también tiene que ver con la reconstrucción de las instituciones democráticas. Las instituciones de una democracia no son solamente los edificios, las elecciones, las reglas, sino el contar con información y acceder a esa información. Entonces, creo que este es un día importante porque representa un hito en un camino que en los últimos meses ya se ha recorrido. Es
la oportunidad para replantearse los próximos años del gobierno, y creo también que si somos lo suficientemente maduros, el momento de replantearnos el escenario político del Ecuador. Es decir, estos 10 años no se tratan solamente de quién pierde y quién gana la consulta popular hoy, sino de si vamos a acusar el aprendizaje de una década que tiene explicaciones mucho más complejas que las personalidades de los sujetos que intervienen, ¿no? Una década que se explica en un contexto, en una relación de fuerzas, en una realidad, en una serie de cosas no resueltas, en una gran debilidad de las élites políticas, de todas. Entonces, creo yo que ojalá también esta oportunidad de dar la vuelta a la página nos permita replantearnos varios escenarios en el país. En este replanteo, ¿cuál debe ser la responsabilidad del ciudadano también? Pues, porque si es que hemos vivido una democracia delegativa, es porque los ciudadanos lo hemos permitido. Creo que ahí acabas de topar el punto neurálgico. Lo que decía Luis es precisamente eso. Elegimos unos delegados para que nos den tomando decisiones. El caso de los asambleístas. Hemos visto un cambio, sí, hemos visto un cambio de estilo importante. Ya no hay esta confrontación permanente, pero democracia implica diálogo, pero también implica respeto a los acuerdos llegados a través del diálogo, porque ese es el otro tema. Dialogamos, pero luego del diálogo se plantean ciertas soluciones y el gobierno se va por su vía. Entonces fue casi como un diálogo de sordos, que tampoco podemos considerarlo como una plena democracia. Es importante reconocer que el ex vicepresidente está preso, pero del ex vicepresidente sabíamos problemas mucho antes de que se postule para candidato, y el movimiento Alianza País tiene una responsabilidad profunda con el país, porque eso está completamente claro y evidenciado, y hay denuncias que vienen desde hace varios años con respecto a los actos de corrupción que recién están comenzando a aceptar que existían, porque ya estaban claramente evidenciados y probados. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está pasando? El ciudadano sí se está acostumbrando, y me atrevería a decir, a mal acostumbrando a que le den tomando decisiones. Cuando la realidad de la democracia es la participación del ciudadano común, a través de colectivos, a través de organizaciones sociales, a través de partidos políticos, que es la forma connatural de participar en la vida política del país, sin desconocer que los colectivos, las fundaciones, los gremios y demás organizaciones sociales también hacen en su forma política. El tema y eso aquí es algo que a mí en lo personal me preocupa, un código de la democracia que favorece un bipartidismo, por ejemplo. Eso es completamente antidemocrático, porque tenemos dos estructuras políticas, indistinto de qué tendencia tengan, son dos, que son las que llevan la palestra y toman decisiones en nombre de las grandes mayorías, sin necesariamente tener una concientización desde las grandes mayorías de qué decisiones están tomando. La elección de hoy yo creo que es importante no solamente para reflexionar sobre si es un sí o un no ante un modelo del pasado o un modelo que pretendemos para un futuro, sino también es un sí o un no a cada una de las preguntas. Son completamente distintas, cada una maneja conceptos distintos, pero estamos más bien viendo un macro por fuera de lo que debemos estar viendo en las preguntas. La democracia sería atacar a cada pregunta por individual, y aquí estamos atacando a una plancha sobre conceptos muy disímiles. 7:57, una última ronda, y aquí viene el qué pasa a partir de mañana, cuáles deberían ser esas prioridades, cómo decodificar ese mensaje, doctor Luis Verde Soto, que usted aludía hace un momento. Bueno, creo que la primera fórmula tiene que ser la construcción de alternativas de reforma jurídica en torno a algunas de las preguntas. Si bien tienen vigencia inmediata, tienen que ser calificadas a través de reformas jurídicas. Porque hay varias leyes menores, además, que deben ser cambiadas. Yo diría que leyes reglamentarias de estas reformas constitucionales, ¿no es cierto? Tanto en el tema de corrupción, es evidente que hay que dar curso a que estas
estas indicaciones que nos da el pueblo respecto a cómo debe procederse respecto a los corruptos en relación a los fondos públicos sean aplicadas convenientemente, y sobre todo porque se avecina una elección local, que no se trata que se convierta en una batalla indiscriminada, sino se trata de que la sociedad pueda ir depurando con propiedad, ¿no es cierto?, aquellos elementos corruptos que existen en la escena local, y que, sabiendo que la democracia ahora va a tener una verificación local, va a tener una construcción local, va a tener un oxígeno local, ¿no es cierto? Entonces yo creo que, por ejemplo, ahí hay un caso muy evidente dentro de tantos. Y obviamente el tema central será el tema de la Consejo de Participación Transitorio, que deberá de tener muchas lecturas concordantes, habrá algunas que no lo sean, y que deberán ser tratadas también con inteligencia en los escenarios de conformación de la opinión pública. Me refiero a los alcances mismos de la intervención que tendrá este Consejo de Participación Transitorio. ¿Cómo conformar? El presidente lo ha dicho a lo largo de la campaña, que receptará nombres de la sociedad, porque él es quien debería de ganar esta pregunta. Él sí deberá remitir las ternas para que se seleccione quiénes la van a conformar. Es un mecanismo que él lo ha adoptado, no necesariamente nosotros todos podemos estar de acuerdo con eso. Lo que estuvimos de acuerdo creo que todos, y ahora es evidente que se pueda comenzar a levantar las significaciones exactas de cada uno de nuestros votos. Lo que yo estuve de acuerdo, lo que siento que es parte de un acuerdo sustantivo del país, es que hay que terminar con este Consejo de Participación actualmente en curso. Esto es un engendro que no tiene cabida en la vida democrática, no tiene cabida ni por los sujetos que la encarnan, ni por la diseño institucional, ¿no? Ese engendro debe terminar, ¿no es verdad? Y lo que ese es el acuerdo, es el punto de acuerdo en el que los diversos actores convergemos sobre las significaciones posteriores. Debemos dialogar. El país tiene que dialogar en torno a eso. El mecanismo de los mejores hombres o los no mejores, ese es un mecanismo, tomémoslo con la sutileza que eso implica, ¿no es cierto? Yo creo que ahí va a haber un acto importante de depósito de poder en el Ejecutivo, que deberá ser también manejado con prudencia. Pero puede emitir mensajes a través de eso. Evidentemente. Porque puede haber reacciones también. Evidentemente. ¿Cómo decodificar ese mensaje? Claro, yo creo que ahí el tema central, ¿no es cierto?, va a ser no tanto, yo creo que los hombres, sino el contenido, la capacidad operativa que tengan sobre ese Consejo de Participación Transitorio. Es decir, si efectivamente a través de la evaluación de gestión vamos a llegar a una evaluación más importante sobre el conjunto de las actividades, digamos, de las instituciones, si vamos a tener que llegar de esa evaluación de las instituciones a la evaluación de ciertas impugnaciones ciudadanas precisas, si vamos a poder llegar hacia el rediseño de esas instituciones, si vamos a llegar con el tiempo suficiente para que se nominen nuevos sujetos. Es decir, ahí hay una serie de susceptibilidades y delicadezas que hay que llevarlas con inteligencia, con acuerdos, con prudencia, mucha más prudencia cuando se va a tener que elegir un nuevo, si es que triunfa el sí en esa pregunta, se va a tener que elegir un nuevo Consejo de Participación, procesos electorales de jueces. Estos son jueces en la práctica. Por votación. Ese es un elemento profundamente distorsionado en democracias desarrolladas como la norteamericana, y profundamente distorsionado en democracias, llamémoslas de corte alba, como el boliviano. ¿Por qué? Porque hay problemas del sistema electoral, entre otras cosas. Primero, es muy difícil que sujetos que tienen esta categoría de ejercicio, ¿no es cierto?, sean sujetos a la politización de un proceso electoral. Después, para eso existe la delegación, para eso es que delegamos y en ese acto de delegación no solamente hay un acto de aglomerar decisiones de comunidades grandes, sino también hay un acto de responsabilidad. Se le entrega responsablemente a que alguien tome decisiones que puede tomarlas. Por eso existen las asambleas, los parlamentos, ¿no es cierto? La segunda elemento es los sistemas electorales no han podido ser resueltos hasta ahora. ¿Cómo hacer un sistema electoral para elegir este tipo de jueces? ¿Acaso van a ser los candidatos que uno quiera y serán 18 millones de candidatos, o serán aquellos que decida el Congreso y consiguientemente serán candidatos partidarios, o aquellos que decida el presidente, lo cual pasará la barbaridad de lo que ocurre este rato en Bolivia, ¿no es cierto?, de que el presidente pone las listas, el 80% de gente vota negativo, vota nulo, el 20% legitima esos sujetos. Entonces yo creo que ahí también hay el problema de que en qué puede devenir pero todo esto será, yo creo que una construcción madura que tendremos que ver después del resultado, y haciendo esa construcción madura. Hay que converger todos en el primer momento.
hay que limpiar de esa iniquidad terrible que es ese Consejo de Participación en su actual forma, y ese es el punto que nos congrega a los ecuatorianos. Lo que hacemos mañana formará parte, yo creo, que de actos de deliberación, y entenderemos entonces el primer cambio de haber pasado de esa mayoría, de esa democracia mayoritaria chata, profundamente autoritaria y terriblemente vengativa que tuvo el presidente Correa, o el expresidente Correa. Esperemos a una democracia abierta, a una democracia deliberativa, a una democracia en que el acto de delegación sea ejercido con prudencia, y donde podamos todos introducirnos en la decodificación de ese mandato, en hacer de ese mandato lo que las diversas ingredientes de la elección lo vamos a poner el día de hoy. Nuestros votos son diferentes, se agregan en torno a esto, pero también se desagregan en torno a qué queremos después. Doctora María Paula Romo, ¿cuáles serán las prioridades a partir de mañana? En los dos escenarios, además, ¿no? Hay 7 preguntas. ¿Qué va a pasar con el sí, con el no? Pues hagamos una proyección. Bueno, yo creo que hay un escenario, único, que es el del resultado del sí, desde mi punto de vista, desde el momento, desde la información que tenemos. Pero creo que en ese escenario único hay una cantidad de actores que van más allá del Ejecutivo. Me explico. La Asamblea Nacional no necesita la consulta popular para reformar la ley en la que se exigen informes previos de Contraloría para que la Fiscalía procese por peculado. La Asamblea Nacional no necesitaba la consulta popular para volver a poner una ley según la que los funcionarios públicos tengan que hacer declaraciones juramentadas de bienes. Es que si solamente hacemos un poquito de memoria, hasta eso se terminó en el país. A través de una ley eliminaron la obligación de que los funcionarios públicos tengan que poner su declaración de bienes en una notaría. ¿Qué hicieron? La ponían en un formulario en la Contraloría. Debe ser porque estaban seguros, ¿no es cierto?, de que teníamos un contralor de 100 sobre 100. Entonces, es gravísimo lo que hay que hacer en términos de reconstrucción institucional, en un caso, en los temas ambientales, en otro, en los temas de la producción, del empleo, de la construcción, de las distintas industrias, y eso no se puede depositar en manos exclusivamente del presidente de la República o del Ejecutivo. No nos va a servir de nada la pregunta sobre la muerte civil de los políticos sancionados por temas de corrupción si es que no se desencadena ya una serie de investigaciones y procesos que, siguiendo todas las reglas y garantizando a los involucrados su defensa, pero que terminen en sentencias. Los casos que estamos viendo, cuando el gobierno dice tenemos 640 mega obras con irregularidades, ahí hay 640 procesos penales, porque alguien tiene que ser responsable de las irregularidades. Entonces, es muy importante lo que va a suceder hoy, pero eso implica que el día de mañana la Asamblea haga su papel, la Administración de Justicia haga su papel, la oposición haga su papel, porque sin duda la decisión que ha tomado el presidente Moreno respecto de decantarse por reivindicar algunos aspectos de la Constitución de Montecristi, los temas de participación, los temas ambientales, de mantener el Consejo de Participación Ciudadana, o sea, ha tomado una decisión y se ha decantado así, y ha roto definitivamente con los temas del autoritarismo, la concentración de poder, la corrupción. Pero eso implica unos costos políticos que se van a contar en números en la Asamblea Nacional. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver después de mañana? Una oposición que quiere tenerle o que va a pretender tenerle al gobernante como un rehén, o una diversidad política en donde también está la oposición dispuesta a hacer una agenda de país para corregir precisamente esta cantidad de problemas. Creo que el día de mañana implica grandes responsabilidades, desafíos, nos va a cuestionar a todos a ver si es que estamos a la altura de lo que viene mañana. No es solamente una tarea del Ejecutivo, es una tarea que tiene que ver con las fuerzas políticas, con los otros órganos del Estado, y sin duda va a tener momentos cumbres, ¿no? El envío de las ternas del presidente Moreno a la Asamblea Nacional va a ser el punto de inflexión de si la consulta popular es o no es este famoso cheque en blanco, o esta delegación tan importante que le hará el país a través de esa consulta va a ser asumida con responsabilidad para devolverles también a los sectores sociales, a los temas de participación, a los personajes que pueden
pueden representar esa nueva postura ética, devolver ese poder para que sea un trabajo y una agenda compartida. Creo que hay mucho que hacer a partir de mañana, pero que este día marca un nuevo momento para el país y un momento de más democracia, un momento que además nos permite redirigir el camino. Hace algunos meses teníamos la sensación de habernos metido en un túnel con pocas salidas o con salidas muy difíciles. Y hoy la salida está adelante. Tenemos la oportunidad de hacer las cosas distintas y esta idea de que no hay un destino, ¿no? Estábamos ya pensando, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer si las cosas siguen así por los próximos años? Se veían pocas salidas. Hoy hay una salida que está por delante que después de eso, por supuesto, implica tareas, desafíos, responsabilidades, pero es un día muy, muy trascendental. Es el Día de la Patria, se dice, ¿no? Rodrigo, concluimos con usted. Sí, primeramente me quedo y creo que es importante guardar estas últimas palabras de Luis Verde Soto de cómo se eligen los funcionarios en Bolivia. Creo que ese es un punto de quiebre, ratificando el hecho de que no creo que el Consejo de Participación Ciudadana debe seguir. ¿Cómo vamos a elegir a los nuevos funcionarios para probablemente un transitorio de corto plazo con una posible participación electoral ahora en el 2019? Estamos prácticamente a un año de tomar la decisión sobre los nuevos funcionarios y que debemos apresurar el plazo. Sin embargo, creo que sí es un momento en el cual la ciudadanía debe empoderarse más. La ciudadanía es la que puede exigir la más democracia. Y ya el gobierno debe darnos luces claras de qué quiere hacer en el tema económico, porque reconocemos que el equipo económico del presidente Correa casualmente resulta ser el mismo equipo económico del presidente Moreno, porque es decisión del presidente quién es su ministro. Ya son decisiones que debemos irlas adoptando e irlas tomando, porque el Ecuador tiene un problema muy serio en materia económica, tiene un problema que sigue subiendo el desempleo. Necesitamos crear fuentes de empleo, sostener el empleo que se tiene. Necesitamos ya tomar medidas estructurales por el desarrollo del Ecuador y pensar en una nueva consulta por ley de comunicación o una nueva consulta por algún otro disparate. Yo creo que ya es decisión más bien de tomar decisiones políticas adecuadas. Tenemos una asamblea que nos ha demostrado que hay mayorías móviles. Hay una mayoría móvil, Alianza País, donde morenistas y correístas, como se ha denominado ahora, votan conjuntamente. Y tenemos otra mayoría móvil, donde morenistas y oposición votan conjuntamente. Entonces, estas mayorías móviles de la oposición o estas mayorías móviles en la Asamblea deberán ya demostrarnos claramente lo que decía María Paula. No necesitábamos una consulta para hacer la muerte civil para los corruptos. Son reformas al Código Orgánico Integral Penal. La misma situación para lo que es no prescriptibilidad de los delitos sexuales. La misma situación en ley de plusvalía. Ni se diga en el caso del Yasuní, que eso se lo realizó por decreto ejecutivo, era una decisión de una firma del presidente. Entonces ya es un momento en el cual vamos para el 9º mes de gobierno. Ya en 9 meses pues ya se dan hasta partos y aquí todavía estamos esperando a ver dónde está la luz al final del túnel. Ya es hora de tomar decisiones, ya es hora de que si no se toman decisiones la ciudadanía empodere a exigir esas decisiones que se deben tomar. El presidente Lenín Moreno en su Twitter escribe lo siguiente: hoy tenemos una cita con el futuro, hoy tu voto enriquece la democracia. Vamos todos a las urnas a dar nuestra opinión, a expresarnos libremente, con profundo respeto por los demás y en paz. La democracia la construimos todos. Muchas gracias, doctor Verde Soto, a María Paula Romo y muchas gracias a Rodrigo por habernos acompañado. 8:12, Noti Hoy al centro de la información. Y enseguida tenemos algunos datos para darle a conocer. La Agencia Metropolitana de Tránsito nos da a conocer de un cierre vial en el sector de